ciclo de conferencias que el maestro Sergio, a través del Eje de Justicia Restaurativa, a través del Ayuntamiento de Guadalajara y la Secretaría General de este Ayuntamiento de Guadalajara, pues nos aporte o aportemos lo que ustedes necesitan y están buscando. No nos quedamos nosotros con el compromiso como colegio de abogados de seguir contribuyendo, aportando, tratando de participar y organizando pues actividades para el crecimiento y madurez social, regresándole desde nuestras trincheras como abogados un poquito de lo mucho que la sociedad nos ha dado a nosotros los abogados. No me resta más que decirles a todos, a Sergio, la doctora Virginia, muchas gracias, y a todos los demás, gracias y bienvenidos, y que disfruten pues esta serie de 4 conferencias que el maestro Sergio nos preparó. Muchísimas gracias y bienvenidos y adelante, y pues que viva la sociedad y la justicia restaurativa. Muchas gracias. Gracias, maestro. Vamos a leer ahora, con toda la disculpa de la doctora Virginia, un pequeño resumen de su currículo para evitar llevarnos ahorita las 2 horas y dejarles que nada más los salude. Yo creo que lo importante hoy es escucharla y con una disculpa anticipada leeremos su currículum. Virginia de la Fuente, licenciada en Derecho por la Universidad de Burgos, España, especialista en justicia restaurativa y mediación, doctoranda, Universidad de Burgos, práctica en justicia restaurativa en diversos ámbitos en Inglaterra e Irlanda, profesora de la Universidad Internacional de La Rioja, en el grado de Criminología y Derecho, hasta el 2016. Entre otras asignaturas impartió justicia restaurativa y mediación y sobre resolución de conflictos, derecho penal, laboral e intervención social educativa del delincuente. Es tutora del curso de estudios avanzados sobre justicia restaurativa organizado por la Universidad de Ginebra y Terre dos Hommes desde el 2017. Es coordinadora del Servicio de Justicia Restaurativa de Castilla y León AMEPAX, presidenta de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa, es coordinadora y facilitadora del programa de justicia restaurativa en la prisión de Burgos, Reconexión. Fue juez de instrucción, menores y penal entre 2003 y 2011. Es codirectora de los congresos internacionales bianuales organizados en Burgos, España, sobre justicia restaurativa y mediación penal. Es consultora internacional habitual en justicia restaurativa y mediación penal para organizaciones como Terre des Hommes y la COMHIP. Es miembro de GIMI, Grupo Europeo de Magistrados para la Mediación, y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Restaurativa Justice International. Ha asesorado a la Comisión Europea en la Directiva 2019-29-UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012, por lo que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, el Ministerio de Justicia desde el 2012, en el Estatuto de la Víctima y en otras posibles normas como el Código de Procedimiento Penal. Es integrante del Grupo de Trabajo sobre Valores y Buenas Prácticas de Justicia Restaurativa del Foro Europeo de Justicia Restaurativa, financiado con fondos de la Unión Europea, 2017-2018. Es formadora en diversas prácticas restaurativas en el ámbito nacional y en la multitud de países como México, Bolivia, Perú, Ecuador y Costa Rica, entre otros. Ella imparte de forma habitual charlas y talleres prácticos en congresos y jornadas nacionales e internacionales, ofreciendo su perspectiva de la justicia restaurativa. Ha publicado varios libros y numerosos artículos en diversos medios nacionales e internacionales. Es autora del blog http://www.lajusticiarestaurativa.com. Dicho blog se los compartiremos al final, porque es donde en lo personal yo me he alimentado mucho y sé que muchos ciudadanos hemos alimentado de ese blog de justicia restaurativa que tiene ya años ahí. Pues doctora, bienvenida, somos todos suyos, estamos nuestras esponjas listas para recibir todo lo que usted nos tiene que dar hoy. Buenas tardes para todos ustedes. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Como muchos sabéis, que veo gente muy conocida, adoro México y sobre todo la tierra del mariachi, Guadalajara, así que estoy feliz. Tuve la oportunidad de estar el año pasado en noviembre. Y bueno, me han encargado de hablar qué es y qué no es justicia restaurativa. La verdad que para mí es un concepto que está en constante evolución, así que quizá lo que les diga hoy cambie un poco mañana, porque creo que es algo que se va construyendo poco a poco, ¿no? Para comenzar, quería reiterar mi agradecimiento a todos los que están aquí, a Sergio y
ministro Ernesto, por la invitación, y comentar que realmente la justicia restaurativa no es algo nuevo, como bien has dicho al empezar. Es algo que siempre existió, lo que pasa es que hemos ido perdiendo con el devenir de los tiempos, ¿no? Cedimos poder a Papá Estado para que Papá Estado nos resolviera nuestros problemas. Siempre digo que no hay nada más triste, por ejemplo, que dos personas que se están separando vayan donde un tercero o una tercera que no les conoce de nada a decidir sobre quién se va a quedar con los niños y cuánto. Es como que nos hemos desempoderado nosotros mismos, ¿no? Entonces la justicia restaurativa parto de que es una forma de recuperar ese poder. Fíjense que en algunos lugares ni siquiera conocen la palabra prisión en las tribus africanas. ¿Por qué? Porque para ellos aislar no hacía justicia, ¿no? Reequilibrar las consecuencias del daño. Bueno, y yo les he traído un PowerPoint para comenzar, más que nada para organizarme las ideas. Si en algún momento no se me escucha, me avisan, porque una vez que pongo el PowerPoint no veo los comentarios y es una pena. Luego se lo pasaré sin ningún problema. Bien, que le inviten a una a hablar de justicia restaurativa es lo mejor que la puede pasar, aunque sean las 12 de la noche, porque es algo en lo que creo y que me hace mucha ilusión que se esté potenciando desde niveles locales como Guadalajara. Ojalá en todos los lugares se potenciara así, ¿no? Creo que debe ser algo a nivel global y por eso puse el mundo, ¿no? Si creemos que un mundo mejor es posible, creo que debemos empezar por ser un poco más restaurativos, incluso a nivel individual. No significa que todos vayamos a ser facilitadores de justicia restaurativa, pero sí que es cierto que si nosotros empezamos a cambiar nuestro enfoque en el trabajo diario, creo que podemos conseguir grandes cosas, ¿no? Yo les voy a hablar en el ámbito penal porque es donde empezó la justicia restaurativa, pero desde el momento en que nos relacionamos con otros seres humanos se puede aplicar justicia restaurativa. Yo sé que en el Estado de México se están haciendo cosas de justicia restaurativa a nivel familiar y bueno, quedaría a nivel escolar que decir, creo que es la prevención, ¿no? Adelantar un poco, en lugar de poner la tirita una vez que, la curita que dicen ustedes, una vez que se ha producido el daño, vamos a intentar que no se produzca, ¿no? O a nivel comunitario, es que la justicia restaurativa nació en la comunidad, porque no existían los jueces, todo se resolvía a nivel comunitario, ¿no? De hecho, muchas prácticas que vamos a ver y luego se los recordaré, son prácticas tradicionales de pueblos nativos, originarios de diversos lugares como Estados Unidos, bueno, incluso en México estoy segura que muchas costumbres que tenían los pueblos originarios pueden tener un enfoque restaurativo. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los círculos. Se reunían en torno al fuego a resolver los problemas. Pues una metodología que vamos a ver son los círculos restaurativos, ¿no? Bien, para comenzar, me gusta esta frase de Goethe porque creo que es un poco lo que nos está pasando con la justicia tradicional, ¿no? Si tomamos a las... Bueno, ahora tendría que tener enfoque de género, no lo tengo, pero fue porque es traducción literal de Goethe. Si tomas a los hombres por lo que son, los harás peores de lo que son. Si lo tomas por lo que deben ser, los ayudarás a llegar a donde deben ser llevados, ¿no? Es un poco... vamos a humanizar la justicia, vamos a ver a las personas detrás de los hechos que cometieron, ¿no? Y bien, por eso yo decía que es un concepto en constante evolución. ¿Cómo se suele definir? Pues se suele definir siempre en contraposición con la justicia tradicional, ¿no? Sobre todo los que venimos del mundo del derecho nos enseñan que un delito es una acción típica, antijurídica, que, vamos, está escrita en algún lugar de los códigos penales como que no se debe hacer, ¿no? Es una transgresión de la ley. Y precisamente como consideramos que el delito viola una norma creada por el Estado, automáticamente parece que la víctima principal de todos los delitos es el Estado, ¿no? Por ahí aparece la víctima, si es que la hay, y resulta que la víctima va a declarar como testigo. Qué triste que alguien que tiene tanto que decir vaya a declarar como un simple testigo, ¿no? ¿Qué decimos en justicia restaurativa? Bueno, pues puede haber una vulneración de la norma, pero lo más importante es que el delito causa daños, ¿no? Esa acción que se comete por una persona daña a las personas, ¿no? ¿Pero a quién daña? Daña, uy, he puesto la palabra delincuente y no me gusta nada, pero es una traducción literal. Daña a las víctimas, daña a la comunidad, pero daña a los propios ofensores. Es curioso, nosotros tenemos ahora un programa dentro del Centro Penitenciario de Burgos, es para adultos, lo cual no significa que no sea aplicable también para adolescentes, niños, niñas y en conflicto con la ley.
Y cuando nosotros les preguntamos a quién habéis dañado, automáticamente nos puede parecer que no empatizan, pues, a las víctimas, a la sociedad. Y nosotros siempre les decimos, os está faltando alguien. No ve que el delito también les ha dañado a ellos. No estoy justificando el delito, pero sí que entiendo que para que las personas empaticen y se den cuenta del daño, primero tienen que entender que el delito les ha dañado a ellos, ¿no? También, o a ellos. A las víctimas, por supuesto, y a la comunidad, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, pero es que es así. Todos somos víctimas de los delitos, especialmente si se cometen cerca de donde vivimos, ¿no? Uy, ¿qué ha pasado? Se ha rayado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo sé que se están cometiendo robos cerca de donde yo vivo, pierdo varias cosas importantes, mi sentimiento de seguridad. Pero todavía hay algo mucho peor, y es que perdemos nuestra confianza en los demás. Se quiebran las relaciones, ¿no? Ya tenemos miedo a salir, tenemos miedo a relacionarnos, ya vemos al vecino diferente, si es ese vecino el que es el ladrón, ¿no? Se desquebrajan los lazos que nos unen con las demás personas, ¿no? Y claramente eso nos hace funcionar peor como comunidad. Estamos perdiendo la empatía. Quizá he visto que hay personas también de otros países como Ecuador, Bolivia, quizá allí no hay tanta pérdida de empatía, pero yo, por ejemplo, aquí en España tenemos que tirar empatía al pantano y beber todos empatía, ¿no? ¿Por qué? Porque yo recuerdo cuando era pequeña, hace 4 días, cuando era más joven, hace 4 o 5, pues bueno, conocíamos a los vecinos, tu vecina pasaba y te pedía, pues no he ido a la tienda, me dejas azúcar. Ahora si pasa a mi vecino, que primero no les conozco, me pide azúcar, pienso que algo quiere, ¿no? Entonces estamos perdiendo ese sentimiento de que como grupo funcionamos mejor, ¿no? Y eso yo creo que se tiene que recuperar a través de prácticas restaurativas, no precisamente solo en el ámbito penal, sino a nivel comunitario, ¿no? A nivel local. Por eso me encanta esta iniciativa, porque creo que es muy acertada, ¿no? ¿Qué más? La justicia tradicional. ¿Quiénes son los protagonistas? Lo decía al comenzar, ¿no? El gobierno y el ofensor. Y bueno, y los abogados tomamos un papel importante, ¿no? Todo es gestionado por los abogados y al final las víctimas muchas veces no se enteran. Al menos en España ni siquiera hace falta que lleven a abogados, ¿no? Entonces, seamos realistas. Entre que los que venimos del mundo del derecho hablamos, bueno, yo cada vez me queda menos de derecho, entonces ya soy más cercana, pero hablamos raro, ¿no? Y encima el proceso penal asusta. Les dicen a las víctimas para que vayan a testificar en España. Les parará en perjuicio lo que proceda si no vienen. Y me recuerdo que una vez una víctima me llama y me dice, ay, no sé qué me han escrito del juzgado, ¿qué me va a pasar? El lenguaje jurídico asusta, ¿no? Tenemos que también empezar a pensar que tenemos que ser más cercanos. Para que cuantos más palabras raras digamos, somos más inteligentes, ¿no? ¿Y para quién está hecha la justicia? Para los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, en cambio la justicia restaurativa lo que intenta es incluir a todos los afectados de una manera directa o indirecta, empodera a las víctimas, ¿no? Y hay algo que me gusta a mí mucho y es que la justicia penal lo que hace es medir cuánto castigo, ¿no? Tanto daño, tanto castigo. La reparación del daño a la víctima aparece, sí aparece, y en dinero. Mercantilizamos el dolor de las víctimas. Yo siempre digo que no sé quiénes somos nosotros para decirle a una víctima cuál va a ser su reparación, ¿no? Una vez más, papá Estado dice, pobre víctima, tú no sabes lo que quieres. Nosotros te vamos a decir lo que necesitas, dinero. Tanto daño, tanto dinero. Pues no todas las víctimas quieren dinero. Es más, en el 98% de los casos que he llevado yo, lo primero que piden las víctimas es que se comprometan a no volver a hacerlo. Cosa que me devuelve la esperanza en el ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque yo que sigo pensando que somos buenas por naturaleza. ¿Qué piensan las víctimas? Primero, que nadie vuelva a pasar por lo que ellas han pasado, ¿no? Estamos un poco empatizando, ¿no? Estamos no queriendo que nadie vuelva a pasar por lo mismo, ¿no? Pero además estamos intentando ayudar a la persona que cometió el delito a la responsabilización, ¿no? Por eso, en justicia restaurativa decimos, bueno, pues vamos a ver cuántos daños son reparados, compensados o mitigados. Aquí seguramente alguien me estará comentando, pensando, ¿y en delitos graves? Obviamente, no toda la reparación es stricto sensu, es decir, si tenemos un delito grave no se puede devolver a la vida a personas que han fallecido. Tendrá que ser una reparación más de tipo moral, psicológica, ¿no? Pero es posible.
Desgraciadamente, muchas legislaciones, no entiendo por qué, lo prohíben en delitos graves. Yo soy de las que pienso que hay que estar al caso concreto, no al delito, ¿no? Porque imaginaros qué triste tiene que ser que tú, como víctima de un delito grave, quieras participar en un proceso restaurativo y te digan que no porque has sufrido un delito grave. Yo creo que eso es revictimizar, ¿no? Obviamente, la persona que facilite un proceso en un delito grave tiene que estar formada todavía más, tiene que llevar más precauciones, pero es que en la justicia restaurativa no es como muchas personas lo entienden, ¿no? Tenemos a 2 personas y les metemos en una reunión conjunta. Existen reuniones preparatorias. Y si encima no estamos seguros, a veces lo más restaurativo es no hacer una reunión conjunta. Hay muchas alternativas, ¿no? Entonces, primero hay que empezar a entender, es la primera conclusión que saco, que justicia restaurativa no se reduce a una reunión víctima-ofensor y o comunidad. Hay muchas posibilidades, ¿no? Luego lo intentaré responder, ¿no? Y en esas diferencias les he puesto esto un poco, ¿no? Un poco como la justicia tradicional es más de tipo, ¿por qué has hecho esto, no? ¿Qué pensamos conseguir cuando decimos a alguien, ¿por qué has hecho esto? Si muchas veces ellos no se saben explicar, o ellas, ¿no? Más bien es, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué estaba pasando contigo en ese momento? El otro día me decía otro de las personas que participan en nuestro programa, yo no me levanté una mañana y dije, voy a empezar a robar, ¿no? Obviamente nadie se levanta diciendo, hoy me voy a hacer un delincuente, ¿no? Es un proceso, ¿no? En el que yo creo que como comunidad somos víctimas, pero también en qué medida la sociedad, la comunidad les está fallando para que estas personas se vean abocadas a delinquir. No estoy justificando los delitos, pero sí que estoy entendiendo que todo delito, como decía Séneca, tiene un precedente, ¿no? Y en muchas ocasiones sí, pues bueno, personas que atraviesan por malos momentos, personas que son adictas a determinadas sustancias, que necesitan dinero para seguir siendo adictos, personas que viven en barrios marginales. Bueno, una serie de cosas que yo creo que también el Estado y la sociedad les estamos fallando, ¿no? Entonces, vamos a empezar a pensar que también qué podemos hacer nosotros como comunidad para evitar que se cometan delitos. No es la panacea, por supuesto que no, ojalá, pero sí que podemos prevenir bastantes, ¿no? Por eso todo lo que sea actuar de forma preventiva, incluso a nivel local, escolar, familiar, me parece muy interesante, ¿no? Y luego hay otra cosa muy interesante, creemos que somos seres racionales, somos más bien emocionales, ¿no? Entonces tomamos decisiones muchas veces por detonantes emocionales, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego aquí hay algo que es típico, ¿no? La justicia tradicional que decimos, el castigo disuade. Pues no lo tengo claro. Por más que intento pensar que el castigo disuade, no es así. Porque si no, habría países donde hay pena de muerte, que Dios me perdone, serían países idílicos donde vivir. Y al contrario, genera más violencia. ¿Por qué? Porque al final las personas que van a la prisión se sienten víctimas del sistema, ¿no? Se sienten castigados, no se responsabilizan. En cambio, en la justicia restaurativa les vamos a decir que importan a la comunidad está aquí y si quieren cambiar van a ser apoyados, ¿no? Y les vamos a decir que queremos mirarles por lo bueno que hagan desde ese momento en adelante. En unos días, como el 14 de septiembre tenemos una jornada de sensibilización dentro del Centro Penitenciario de Burgos y uno de nuestros participantes va a hacer un monólogo y lo va a titular El delincuente, ¿no? ¿Por qué? Porque para él ha sido un descubrimiento la justicia restaurativa. Lleva años considerándose el delincuente, hasta que por fin ha entendido que no es un delincuente, que es una persona que ha cometido daños y que ha causado daños a otras personas, ¿no? Esa es otra consecuencia beneficiosa. Vamos a quitar por vida. A veces me peleo. Me seguís escuchando, ¿verdad? Porque pone que mi conexión a internet para variar es inestable. No sé qué estáis, por favor. Si una víctima, después de 20 años, sigue sintiéndose víctima, hemos fallado a esa persona. Las asociaciones de víctimas debieran estar ahí para ayudar a superar el rol de víctima, pasar a ser superviviente. Si en algún momento alguien después de tanto tiempo se siente víctima, no estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Por eso también debemos quitar la etiqueta a la víctima. Bueno, ¿por qué la justicia restaurativa
no es la panacea, pero sí que obtiene buenos resultados, porque es una experiencia más legítima y más justa, ¿no? No por el temor al castigo. Fíjense que yo creo que el temor al castigo a veces produce el efecto contrario, ¿no? Si una persona se plantea, bueno, pues si delinco van a caer tantos años. Al final muchas veces se plantea el mundo y así que yo vaya a la cárcel. Es que a veces produce el efecto contrario. ¿Y vivimos en una sociedad punitiva? Bueno, llevo años escuchándolo, no solo en México, que seguro que alguien me va a decir que somos una sociedad punitiva. Vivo en el sur de Europa, que para bien o para mal nos consideran el sur. Los del país del norte se supone que tienen otra mentalidad, ¿no? Y siempre nosotros decimos, es que somos del sur de Europa, somos muy punitivos, y por herencia presumo que también van a decir lo mismo por el otro lado del charco donde están ustedes. No es así, lo que pasa es que es lo único que les deja el sistema a las víctimas. Cuando piden penas más duras, pues es lógico. ¿Qué te dice tu abogado? ¿Qué te dice la prensa? No te preocupes, le va a caer todo el peso de la ley. ¿Qué ocurre? Que cuando acaba el juicio han puesto todas sus expectativas en eso, en resultar satisfechas. Cuando acaba el juicio, lo que ocurre es que al final las víctimas siguen sintiéndose mal. ¿Porque son punitivas? No, porque se han dado cuenta que por más que han puesto su esperanza en tantos años, no se sienten mejor. ¿Por qué? Porque ¿cuántos años son suficientes para una persona que ha perdido a un familiar pueda recuperarse? Ni matándole 4 veces al mismo familiar vas a recuperar a tu ser querido, ¿no? Entonces tenemos que empezar a pensar que debemos ofrecer a las personas otras formas de hacer justicia. ¿Todas las víctimas van a querer participar? Por supuesto que no, y es razonable que no quieran. Pero habrá víctimas que sí. Incluso no podemos hacer depender el proceso de responsabilización de un infractor de que una víctima quiera. Si una víctima no se quiere reunir con un infractor, vamos a trabajar de otra forma. De ahí que nosotros, por ejemplo, estemos trabajando en programas individuales solo con ofensores. Si alguno se quiere reunir con su víctima, lo hemos logrado en un caso, es posible. Y si no, vamos a ver cómo van a reparar de formas diferentes, ¿no? No todo es la reunión víctima-ofensor, porque a veces no es posible o a veces, como he dicho, no es lo más restaurativo, ¿no? Entonces, la respuesta que es justicia restaurativa siempre digo la misma, ¿no? Para mí, la que mejor transmite lo que es justicia restaurativa es esta de las Naciones Unidas, que curiosamente ustedes la tienen en su ley, perdón, no me sé el título completo, en la Ley de Adolescentes de México. La tienen casi muy similar como principio de justicia restaurativa. He de reconocer que es una ley que adoro, soy fan de la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes mexicana y ojalá la tuviéramos en muchos lugares, ¿no? Pues bueno, esta es la definición que más me gusta, porque define como una respuesta evolucionada al crimen que respeta la dignidad y la equidad de cada persona, construye comprensión y promueve armonía social a través de la sanación de víctimas, infractores y comunidad. Si ustedes quitan crimen por daño, víctimas, infractores por personas, tienen una definición que puede aplicarse a cualquier ámbito, porque ya les he dicho que la justicia restaurativa empezó en el ámbito penal. ¿Para qué? Para solucionar el olvido de las víctimas y para empezar a dar protagonismo a los verdaderamente afectados, ¿no? ¿Por qué es la definición que más me gusta? Porque no define justicia restaurativa como un proceso concreto. Desgraciadamente, la mayoría de las definiciones la definen como una metodología, como una forma de aplicarla. Proceso, reunión víctima, ofensor y comunidad. Y eso nos limita mucho, porque para mí la justicia restaurativa es una filosofía, incluso para mí sería una ciencia social, un paradigma diferente, que nos va a permitir aplicarla en la práctica de muy diferentes formas. Unas serán las prácticas que más conocemos, que son la reunión víctima-ofensor, mal llamada mediación penal, ya explicaré por qué, las juntas, en México juntas, conferencias en otros lugares y los círculos, ¿no? Pero también se puede incluso trabajar con un enfoque restaurativo, incluso se pueden hacer resoluciones con enfoque restaurativo, ¿no? Luego lo intentaré responder, ¿no? Otra definición que me gusta, pero es la única vez que difiero un poco de Howard Zinn. Si alguien viene de nuevo a la justicia restaurativa y quiere leer un buen libro, les recomiendo el pequeño libro de la justicia restaurativa de Howard Zinn. Incluso si ustedes ponen en el pequeño libro de la justicia restaurativa PDF,
hay un resumen por internet muy, bueno, es casi el libro completo, que lo editaron en Colombia y que es un primer acercamiento a que es justicia restaurativa buenísimo, ¿no? Hogarth es el que empezó a hacer justicia restaurativa sin saber cómo llamarlo. Él es bueno porque ellos empezaron diciendo que necesitaban humanizar, responder diferente ante una situación que se dio, ¿no? Ante unos chicos que bebieron mucho una noche y cometieron muchos actos vandálicos, ¿no? Entonces eso había afectado mucho al pueblecito, que era pequeño, era Kitchener, Canadá, y entonces enseguida se dieron cuenta que tendrían que hacer algo, no solo castigar, sino algo a ayudar a las personas a recuperar la confianza, porque al final era un pueblo pequeño que se había visto quebradas sus relaciones porque estos chicos habían cometido estos actos vandálicos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque me estoy encontrando a lo largo de estos años, unos cuantos ya, pocos, que nos pierden las cuestiones terminológicas, ¿no? Al final parece que nos enfocamos más en cómo llamarlo que saber si estamos siendo restaurativos y cuál es nuestro objetivo. Por eso yo, aunque sí que soy consciente de que hay que saber qué es y que no es justicia restaurativa, también no tenemos que perder esa flexibilidad, ¿no? La justicia restaurativa es mucho más flexible, que se adapta a las personas y no las personas a nosotros. Eso es importante y es algo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque todos los que trabajamos en el sistema, me estoy dando cuenta que mi ilusión era una justicia penal con un enfoque restaurativo y a veces siento que estamos empezando a burocratizar, que yo lo llamo burocratizar, la justicia restaurativa. Estamos pervirtiendo los efectos. Estamos intentando llevar la misma burocracia, rigidez del sistema penal a la restaurativa. Alguien que trabaje en el sistema me entenderá. A los facilitadores nos exigen plazos, tiempos. Oiga, yo no trabajo con ordenadores, no puedo apagarle, encenderle y todo se soluciona. Yo trabajo con sentimientos, con emociones. Las personas necesitan su tiempo para decidir. A veces necesitan un mes, 2, 3, un año, 2 años, ¿no? Entonces tenemos la tendencia a pensar que tiene que ser rápido, ¿no? Para agilizar. La justicia restaurativa no tiene como objetivo agilizar los juzgados, porque si no lo que estamos haciendo es otra vez privar de los beneficios a los verdaderos beneficiarios. No está para hacer la vida fácil, para agilizar, está para ayudar a las personas a sanar, a superar el delito. ¿Que puede ser una consecuencia beneficiosa? Pues depende, no siempre. A veces tardamos más, por lo que digo, ¿no? Y además tenemos la idea de pensar que es muy difícil en un delito grave y es mucho más fácil en un delito leve. Mentira. Las clases de delitos que más problemas me cuestan son los peccata minuta, los problemas vecinales, dos vecinos al mal y al final acaba en el juzgado en forma de delito, una pelea, un insulto, una amenaza. ¿Por qué son los más difíciles? Porque cuando yo trabajo en un delito grave, tenemos una víctima y un ofensor. Los roles están bien definidos, pero cuando me llega esa clase de delitos, todos son víctimas y todos piensan que el otro es el ofensor. Entonces hay que hacerles ver que tanto son víctimas como ofensores y eso da muchos más problemas y son más costosos precisamente por eso, ¿no? Entonces, bueno, hay que empezar a respetar esa flexibilidad. Ojalá nos escuchen y no lo burocraticen, pero cada vez que se hace una ley, salvo la de adolescentes en México, que la he leído y es estupenda, al menos se permite en ejecución. Yo tengo miedo, ¿no? En España no tenemos mucha legislación, pero siguiendo una máxima de fiscal, el primero que nos apoyó, todo lo que no está prohibido está permitido. Prefiero eso a que me limiten con una ley mala. Aquí, entre otros, que se está grabando por Facebook, el legislador español realmente no legisla bien. ¿Por qué? Porque tienen en cuenta a los teóricos, pero no tienen en cuenta a lo que yo llamo los artesanos, ¿no? Los que están en contacto con la realidad. Está muy bien la teoría, pero teoría sin práctica es como práctica sin teoría, ¿no? Tienen que ir unidos. Claro, tú tienes a una persona que ha estudiado mucho, que lo entiendo, que tiene sus ideas, pero muchas veces esas ideas son no adaptadas a la realidad. Tú sabes lo que es trabajar con personas, el tiempo que dedicas, lo que necesitas, ¿no? Entonces, se debería tener en cuenta las dos cosas, teoría y práctica, ¿no? Bien, les he dicho conceptos, les he dicho las diferencias entre justicia restaurativa y justicia tradicional.
Sinceramente, yo no creo que no creo que haya tanta distinción. La justicia tradicional y la restaurativa tienen el mismo objetivo: reequilibrar las consecuencias del delito, equilibrarlo. El problema es cómo la justicia tradicional dice castigando y la restaurativa dice que al menos vamos a intentar mitigar el daño que se ha causado, ¿no? Con la justicia tradicional causamos mucho más daño, ¿no? Causamos daño al ofensor. Es una especie de venganza del Estado, realmente, ¿no? Parece que solo nos enfocamos en cuantos más años mejor. Bien, para entender justicia restaurativa, Howard Zinn, el libro que os recomendé, dice que es mejor tener en cuenta los principios, porque así vamos a entender lo que es la justicia restaurativa. Si en algún momento tenemos un programa o tenemos una práctica y dudamos de si es restaurativo o no, vamos a saberlo si tenemos en cuenta estos principios, ¿no? Que es un poco lo que les he venido diciendo, por eso está resumido. El delito que hace causa daños, y estos daños o afectaciones hacen que surjan necesidades. La primera, la de la víctima, de ser reparada, pero también la de la sociedad, de sentirse más segura, una especie de reparación. Pero también lo de los ofensores. Tienen que ser ayudados a entender su responsabilidad, a entender el que han causado. Y también tenemos que ayudarles al porqué del delito, ¿no? A entender cuál ha sido el origen para neutralizar las consecuencias, ¿no? A mí me hace mucha gracia porque muchas legislaciones exigen, para participar en un proceso restaurativo, la persona que cometió el delito reconozca los hechos, ¿no? Se responsabilice. Yo no vivo en un mundo ideal. A mí no hay nadie que me haya venido y me haya dicho, sí, fui yo. Y es más, desconfío si alguien me viene directamente y me dice, fui yo. Y no lo hacen las personas porque sean personas malas, no tengan sentimientos, sino lo hacen muchas por vergüenza, ¿no? Recomiendo que lean La vergüenza reintegrativa de John Braithwaite o La brújula de vergüenza de Nathanson, ¿no? Que son teorías que explican un poco cómo juega esta dinámica de la vergüenza, ¿no? Entonces, es la labor del facilitador intentar que vea el impacto de sus acciones, ¿no? Obviamente, si no lo reconoce, no se puede llevar a una reunión conjunta. Y además, yo distingo entre responsabilidad y reconocimiento. A mí ya me ha pasado, esto es algo mío práctico, a mí ya me ha pasado que muchas personas se responsabilizan. Sí, fui yo, le pegué. Y dices, oh, qué bien, se responsabiliza. Pero automáticamente te dice, pero es que se lo merecía. Se responsabilizan del daño, pero no reconocen, no ven el impacto de sus acciones, ¿no? Por eso hay que tener cuidado y hay que trabajar eso, ¿no? Y luego, estas necesidades que implican que alguien tiene que hacer las cosas bien, si no reparar completamente, mitigar el daño que has causado, ¿no? ¿Y quién lo va a hacer? Pues las personas afectadas, si fuera posible, ¿no? El ofensor, ¿no? Van a participar todos los afectados. Vamos a devolver el protagonismo a los realmente afectados. El Estado va a estar ahí, pero va a estar en un segundo plano, ¿no? Hay corrientes abolicionistas que dicen que el derecho penal debiera desaparecer, las cárceles, y sustituirlo por la justicia restaurativa. Hace unas semanas me preguntaron que si yo era abolicionista. A ver, cada día soy más, pero creo que a ser realista. Yo tengo un hashtag, utópicamente realista. ¿Qué implica? Que el sistema penal, para mí, debe seguir porque la sociedad no está preparada de que desaparezca. Es más, conociéndonos a los seres humanos como los conozco ahora, sobre todo en época de cuarentenas, confinamientos, si desaparece el sistema penal y dejamos la justicia restaurativa, tarde o temprano lo íbamos a convertir en un nuevo sistema penal. Porque nos iba a salir la vena de burocratizar, de rigidez, de protocolos, de palabras ceremoniosas, ¿no? Entonces yo prefiero entender, mi sueño es que la justicia penal empiece a tener esa humanización, ¿no? La justicia penal, las relaciones laborales en el colegio, colegios restaurativos, ciudades restaurativas. Hay algún proyecto en algunos lugares de ciudades restaurativas, ¿no? Prefiero creer eso que no creer que va a desaparecer de un sistema, ¿no? Eso es una opinión mía personal, porque aunque soy utópica, como dicen, también soy realista, ¿no? Bien, pues ¿cómo podemos entender la justicia? Pues como una teoría jurídico-filosófica, como un paradigma, una ciencia social, que se nutre de ciertos valores, ¿no? ¿Qué valores? Bueno, cada vez digo algún valor, hay discrepancias, pues no se sabe si es valor o no, pero piensen en la justicia ideal, ¿no? Más humana, que empodera,
empática, se basa en el diálogo, en el respeto, en la responsabilización. Todos esos valores forman parte de la justicia restaurativa, ¿no? Y para hacer realidad todo esto, porque claro, llevo aquí como 3/4 de hora desvariando, alguien se estará preguntando, ¿y esto cómo lo plasmamos en la realidad, ¿no? Pues en la realidad lo plasmamos con 3 prácticas restaurativas que, bueno, ya se las he dicho, luego las vamos a ver. La reunión víctima-ofensor, que se llama mediación penal, que reúne solo a víctima y ofensor. Las juntas, México es el único país donde se llama diferente, que me parece muy bien porque hay que adaptar las prácticas a tu tradición. Si conferencias no le sonaba bien a alguien, me parece bien que lo llaméis juntas. Se reúne víctima, ofensor, círculo más cercano de apoyo de ambos, generalmente la familia, y a veces algún miembro de la comunidad. ¿Por qué digo a veces? Porque a nosotros nos cuesta mucho encontrar a alguien de la comunidad que no esté directamente afectado que quiera participar. Precisamente un poco por esta falta de empatía, ¿no? Y luego los círculos, en sus diferentes versiones, que lo que hacen es ampliar mucho más las personas que van a participar. Hay unos círculos, tratados de sentencia, círculos de paz, de sentencia, que se hacen en Australia, que reúnen la víctima, el ofensor, su círculo de apoyo, otros miembros de la comunidad, el fiscal, el abogado, y en ese mismo círculo, una vez que llegan a acuerdo de reparar sentencia por el propio juez. Me encantaría que esto sucediera en mi país, pero como la parte realista me hace entender que culturalmente no es algo que vaya a pegar aquí. Porque si yo llevo a un juez a un círculo, al final no se va a despojar su papel de juez, ¿no? Entonces, pasa como cuando yo empecé, era complicado que un abogado se separara de su papel de abogado, porque me pasó, nunca he vuelto a permitir entre nadie. O sea, en España no hay nada que diga que el abogado tiene que estar presente en una reunión conjunta, ni que no deba estar presente, ¿no? Entonces, cuando empecé, bueno, permití, yo creo que está bien que el abogado lo conozca, porque no somos enemigos, somos aliados. Si el abogado no es facilitador y es el abogado de la víctima, qué mejor que tu víctima, tu defendida o tu defendido salga satisfecho. Y tú vas a proporcionarle todas las armas, porque le va a moderar, va a tener una reparación. Y si eres el abogado del defensor, bueno, vas a tener argumentos para que, si bien el delito es grave, no se le estima, sí que se le reduzca, ¿no? Y bueno, permití entrar a abogados, cuando estábamos en la reunión conjunta, bueno, pues en la reunión conjunta de qué se habla, qué pasó, ¿no? Bueno, pues alguien quiere empezar, qué pasó, justo cuando iba a hablar la persona ofensora le dices abogado, calla, no hables, no digas nada. Pero es que no es un juicio, que no estamos, no le estamos tomando declaración, estamos aquí para dialogar sobre lo que ha pasado, ¿no? Entonces le costaba, ¿no? Y cada 2 por 3 decía, no digas eso, no hables. Entonces es complicado, ¿no? Ahora presumo que no me pasaría tanto, pero en los inicios era muy, muy complicado, ¿no? Bien, esas son las 3 herramientas que yo espero que me dé tiempo a decirlo un poquito por encima, aunque seguro que la mayoría ya la conoce. ¿Y por qué lo llamo teoría jurídico-filosófica? Porque aspiro a 2 cosas, ¿no? Dejar de centrarnos en el binomio delito-pena y basarnos en el daño-reparación, un poco todo lo que hemos visto, y un poco desde que leía, a ver, esto es una cosa que yo, a ver, no es algo que esté en el libro, pero que sí que un poco desde que leí yo a Thomas Kuhn en varios libros, creo que debemos alentar a las personas a que se comporten bien no por temor al castigo, ¿no? Sino porque se ha generado la empatía suficiente como para que no quieran volver a delinquir. Aquí, como yo me adelanto, aunque luego sé que me van a hacer preguntas, seguro que hay algunas, me dirán, ¿y los psicópatas que se supone que carecen de empatía y que por eso, bueno, igual que un médico nunca se rinde ante una enfermedad incurable, yo creo que no nos debemos rendir. Hoy precisamente teníamos el programa en el centro penitenciario y hablábamos de esto porque les hablaba de un documental que ustedes, bueno, es una charla TED de 7 minutos. Daniel Reisel, R-E-I-S-E-L, está en castellano, en español. La neurociencia y la justicia restaurativa. Bueno, pues él es un neurólogo que estudia el cerebro de los psicópatas, ¿no? Y sin querer justificar, sí que él ha descubierto que en su infancia la amígdala, que es la encargada de la empatía, no se desarrolló suficientemente. ¿Por qué? Porque muchos fueron víctimas en su día, ¿no? Todo trauma que no se cura se transfiere. ¿Cómo? O te haces daño a ti mismo o te haces daño a los demás, ¿no?
Y él entiende que la justicia restaurativa, si bien aunque no sea de una reunión conjunta, testimonios de víctimas, puede ayudarles a regenerar, no a niveles como todos nosotros, pero sí lo suficientes para convivir, ¿no? Y que tengan una mínima empatía. ¿Discutido? Sí, mi compañera que viene al programa de psicóloga decía que no está comprobado. Bueno, si nos gastamos tanto dinero en cárceles, etcétera, etcétera, pues también vamos a gastarnos dinero en estudiar el cerebro. Al fin y al cabo, estudiar el cerebro nos puede ayudar a muchas más enfermedades, ¿no? Yo lo dejo ahí, por si quieren ver el vídeo, es muy interesante, ¿no? Bueno, como yo les decía, justicia restaurativa, teoría jurídica o filosófica, hay gente que creemos que es un movimiento social, ¿no? Educar en valores restaurativos. Yo siempre digo que si se empieza en los colegios, en las comunidades, ya llegarán menos al sistema y además los que lleguen ya sabrán lo que es justicia restaurativa y no se me quedarán mirando y pensando, ¿de qué me está hablando, no? Entonces, yo creo que hay que empezar a varios niveles, ¿no? Pues es un poco lo que les decía. Lo que empezó en el ámbito penal, nos hemos dado cuenta que se puede aplicar a cualquier ámbito en el que nos relacionamos. Somos seres relacionales, ¿no? Y aunque queramos que no, lo que hacemos nos afecta. Afecta a los demás igual que lo que los demás hacen nos afecta a nosotros. En mi blog tengo una leyenda japonesa, el hilo rojo del destino, que alguna vez lo he utilizado para explicarlo, ¿no? Es muy larga, pero más o menos viene a decir que todos estamos unidos por el dedo gordo del pie con un hilo rojo, ¿no? El hilo se tensa, se destensa, pero al final todos estamos conectados. Pues se trata de eso, ¿no? De entender que para bien o para mal funcionamos mejor en comunidad, ¿no? Por eso, en cualquier ámbito en el que nos relacionamos con otras personas, familiar, escolar, laboral, iba a decir político, bueno, no sé si a los políticos el después, administrativo, a cualquier ámbito, ¿no? A cualquier ámbito yo creo que es interesante, ¿no? Y además, bueno, acá hay un partido político que en sus reuniones hacen círculos. Algo habrán visto por ahí de la justicia restaurativa. Pregunté a varios y no me supieron explicar, pero bueno, hacen círculos, o al menos hacen un amago de círculos, ¿no? Entonces es importante entenderlo, ¿no? Yo me dedico al ámbito penal, pero sí que, y penitenciario, pero en cualquier ámbito. Bien, más o menos tenemos qué es justicia restaurativa, una gestión diferente del delito que respeta la dignidad y equidad de la persona y ayuda a las personas a sanar. Tenemos que el delito daña a las personas y surgen necesidades, una de ellas es la de reparación. Tenemos la idea de generar empatía para que las personas se responsabilicen, que no es justicia restaurativa. No es ni reconciliación, no es sobre reconciliación ni perdón. A ver, lo cual no implica que no sea una consecuencia beneficiosa. No puedes depender todo de que la persona pida perdón o la persona se perdone, porque el perdón es algo muy personal, ¿no? Lo cual no implica que en un 98% de los casos que yo he llevado, aunque te digan que no van a perdonar, al final perdonan, ¿no? Pero no es un objetivo, es una consecuencia beneficiosa. Además, si lo ponemos como objetivo, puede pasar cosas como que te digan yo no soy religioso, que muchos lo relacionan con la religión, ¿no? O yo no le voy a perdonar y al final se bloquean, ¿no? En todo caso, el perdón es muy fácil si lo entendemos como lo siento, ¿no? Y es que yo siempre pongo el mismo ejemplo porque es así. No sé si les ha pasado a ustedes. Yo cuando me pegaba con mis hermanas, me decía mi madre, pediros perdón. Yo cruzaba los dedos y decía, lo siento. Es muy fácil decir lo siento sin sentirlo, ¿no? Un poco lo que decía Sergio, ¿no? Si alguien quiere entender que el perdón tiene que ver con justicia restaurativa, yo lo entiendo así. Lo siento, ha sido mi culpa, ¿qué puedo hacer para compensarte? Ahí sí que sería perdón, ¿por qué? Porque estamos hablando de reconocimiento del daño, de responsabilización y de querer reparar los principios que hemos visto de la justicia restaurativa, ¿no? Pero además es que yo me lo aplico a nuestra vida cotidiana, ¿no? Cuando pues nos levantamos, como decimos acá, no sé si por allá se dice, con el pie izquierdo y al final damos una contestación mala a nuestro marido o al compañero de trabajo, ¿no? Y bueno, pues decir lo siento es muy fácil, ¿no? Pues lo siento, si te he causado un daño, pues por favor dime cómo te puedo compensar, ¿no? Creo que nos lo debemos aplicar en nuestra vida cotidiana, ¿no? Al final, la mayoría de las personas se perdonan, ¿pero por qué? Porque se dan cuenta que es liberador. Delito hace que las personas estén unidas por el mismo hilo, solo que el hilo está en desequilibrio. En el momento en que tú perdonas, te liberas de ese desequilibrio. Y por eso hace que la mayoría de las veces perdonen, ¿no? Pero no
por poner la otra mejilla en el sentido religioso, sino perdonar porque te libera, ¿no? No es mediación. Bueno, esto lo dijo, esto está extraído de Howard Zinn del pequeño libro de la justicia restaurativa. A ver, porque esto es un tema muy agudo porque se confunde mucho. Hay una herramienta que se llamó, mal llamada, mediación penal, que es reunión víctima-ofensor. Una de las causas por las que yo adoro la ley que tienen en México de adolescentes es porque, si se dan cuenta, distingue métodos alternativos, mediación, y prácticas restaurativas. Y ahí habla de reunión víctima-ofensor, juntas y círculos. ¿Por qué lo distingue tan acertadamente? Porque la mediación es para conflictos co-construidos, mesas parejas. Se supone que ambas partes han contribuido al conflicto, ambas partes deben ceder un poco para ganar un poco. El mediador es imparcial, es neutral. En mediación penal, que no se debió llamar así, el enfoque no es de mediación, es una reunión víctima-ofensor, que tampoco se debió llamar mediación restaurativa, eso me suena rarísimo, pero bueno, últimamente se ven cosas así. ¿Qué enfoque es la mediación penal? Totalmente diferente. No tenemos un conflicto co-construido, hay un desequilibrio, hay un daño, ¿no? Y en este daño tenemos a dos partes en desigualdad. No les llamamos partes contendientes como mediación. Hay una víctima y un ofensor. El facilitador, también le podéis llamar mediador en prácticas restaurativas, es neutral, pero yo creo y estoy convencida que tiene una parcialidad equilibrada. Esto es un término que utilizó un criminólogo de Canadá, Dave Gustafson. ¿A qué se refería? Muy fácil. Aunque tratamos por igual a víctima y ofensor, les damos la misma posibilidad de hablar, al mismo tiempo no juzgamos, no decidimos, no somos jueces, sí que es cierto que debemos tener en cuenta que se debe generar un espacio en la reunión conjunta para que la persona que ha causado el daño atienda las necesidades de la víctima. La víctima no tiene por qué ceder ni conformarse con menos. Entonces, esa es la diferencia fundamental. No hay mesas parejas. Y en mediación sí. Por eso cuando la gente habla de no se puede hacer mediación en violencia de género, yo digo, por supuesto que no, porque no es un conflicto co-construido. Pero sí que podríamos hacer justicia restaurativa, porque precisamente lo que hacemos en justicia restaurativa es intentar equilibrar el daño, ¿no? Las consecuencias del daño, ¿no? Sé que es un tema muy debatido, muy controvertido, pero es que esa confusión existe, hasta el punto que en España, en nuestra ley contra la violencia de género, de protección integral a la mujer, prohibió la mediación. Obviamente sí, porque no vamos a tratar a maltratador y maltratada en igualdad de condiciones. Pero es que prohibió la mediación y por esa confusión de conceptos piensan que no se puede hacer justicia restaurativa. Luego salen las corrientes feministas que no las he hecho la culpa porque la confusión viene del legislador y piensan que queremos eso, ¿no? A resolverlo de forma privada, en la que la mujer te da un poco, todos se conformen y se arreglen. No es el objetivo de la justicia restaurativa, es totalmente diferente. Por eso, una vez más, volveré a decir que justicia restaurativa no es mediación. Por eso, y alguien me dice, ¿y por qué te sienta mal? No es que me siente mal, es que veo por ahí cursos, ofertan programas, no en México, en cualquier lugar. No me estoy refiriendo. Precisamente México es de los lugares donde más claro se tiene la diferencia entre mediación y justicia restaurativa. Además es cierto, porque su ley lo tiene claro. Pero veo por ahí en mi país que ofertan cursos de justicia restaurativa y empiezan hablando del conflicto, mediación. Y digo yo, ¿y cuándo van a hablar de lo que importa? La justicia restaurativa, que es que no es mediación, ¿no? Espero que me hayan entendido. Sí que hay una herramienta que se llama mediación penal, pero como práctica restaurativa no tiene el enfoque de mediación, ¿vale? ¿Qué no es justicia restaurativa? Pues no tiene como objetivo reducir la reincidencia. Otra vez es como el perdón. Quizá es una consecuencia beneficiosa, pero además es que nos beneficia porque cuando alguien piensa que tiene como objetivo reducir la reincidencia, nos empiezan a pedir datos, encuestas. Y yo siempre digo, si ustedes su nivel de reincidencia son tan altos, ¿por qué nos están exigiendo a nosotros, cosas que ustedes no han conseguido, ¿no? Yo siempre digo que nuestros resultados son cualitativos, no cuantitativos. Pero es que además es cierto, con que una persona decida no delinquir, yo me siento más segura. Yo soy un poco, no sé si se llama en vuestros países, la oveja negra, ¿no? Porque yo era juez y al final, según mi padre, quiero que todos los delincuentes salgan de prisión. Y bueno, pues iba por el buen camino y me perdí. Y yo le digo, no, papá, soy egoísta.
porque yo quiero no convertirme en víctima. ¿Y cómo quiero? Responsabilizando a las personas. Y quiero que las víctimas dejen de sentirse víctimas, ¿no? Y quiero que la sociedad funcione mejor porque estamos más cohesionados, ¿no? Entonces no es el objetivo, pero sí que presumo que es una consecuencia beneficiosa. Hay pocas estadísticas al respecto, conozco alguna de Inglaterra, que va por buen camino, ¿no? Pero nos tienen que dar tiempo, no nos tienen que obsesionar con estadísticas. Sé que los que venimos del sistema nos obsesionan, ¿no? ¿Cuántos datos, ¿no? Y yo siempre digo, cualitativos, por favor, que son los mejores, ¿no? Qué bonito es de un grupo de 12 que 3 personas ya hayan elaborado su plan de reparación del daño, pero además a nivel global, no solo a la víctima, a la comunidad, a su familia, ¿no? Si entendemos, si esa persona ha entendido que el delito que le ha llevado a la cárcel ha dañado a él mismo, a su familia, a la víctima, estoy convencida que en un 99% no van a volver a delinquir cuando salgan, ¿no? Obviamente siempre hay un 1% en la que mi parte realista dice que no puedes meter las manos en el fuego, pero el 99% sí, ¿no? Otro tema, no está hecha para delitos leves ni para infractores no reincidentes. Generalmente se relaciona esto con mediación. ¿Qué venden en mi país los periódicos? Justicia restaurativa evita el juicio. ¿Qué mentalidad tenemos? Pues si evita el juicio, entonces es para delitos leves, infractores no reincidentes, porque si no, Dios me libre, no van a recibir un reproche del Estado, ¿no? Pues en delitos leves es una alternativa al juicio y en delitos graves puede ser un complemento, ¿no? Incluso se puede hacer en ejecución estando las personas privadas de libertad. Alguien me dijo un día, ¿entonces eso para qué sirve? Pues para un programa, para asegurarnos de que se reinserten. Si se van a la cárcel de forma pasiva, pensando que son víctimas del sistema, que es una injusticia, ¿qué pensamos? Y encima les ponemos aislados, aislando, con esos sentimientos negativos, pensamos que alguien se va a reinsertar así, que es imposible. Es como a un perrito, le llevas a una finca, le atas, le aíslas, ¿cómo se vuelve el perrito? Se vuelve agresivo, por las personas también. Es que es lógico, ¿no? Entonces, en cambio, si hacemos en ejecución al ámbito penitenciario, es más probable que demos a las personas oportunidad de responsabilizarse. ¿Que todos lo hagan? No, pero al menos con que uno lo haga yo me sentiría más satisfecha, ¿no? Entonces, en delitos graves, ¿qué ocurre? En todos los países hay ciertas... por eso muchas veces hablan, sobre todo en adolescentes, de la suspensión del pleito a prueba y lo consideran que per se es justicia restaurativa. Eso es una institución que está en el sistema penal, que existe y que puede ser restaurativo o no restaurativo. Por ejemplo, nosotros tenemos en España las sentencias de conformidad, que son una institución creada por el legislador para agilizar los juzgados. Lo pacta, la persona ofensora asume el delito, su abogado va con el fiscal, le reducen en 1/3 la pena y ya no hay sentencia, se redacta por escrito, se evitan las citaciones a los testigos, pero la víctima casi siempre no participa, ¿no? Esto que está en el sistema español puede tener un enfoque restaurativo diferente. Si a través del acuerdo que se llegue en un proceso restaurativo, la persona ofensora ha reconocido el daño, se ha comprometido a reparar y automáticamente va su abogado donde el fiscal y esta sentencia de conformidad sí que tendría un enfoque restaurativo. Espero que me estén entendiendo. Lo que estoy queriendo decir es que tenemos instituciones en el sistema penal que a través de la justicia restaurativa se pueden dotar de un enfoque más humano, ¿no? Yo lo llamo sentencias de conformidad cualificadas porque son más humanas, ¿no? Entonces, claro, hay una cierta confusión. Si lo llamamos mecanismo alternativo, nuestra idea, cualquiera persona, ciudadano que lee, quiere entender que solo es para delitos leves, porque si no va a pensar que no reciben su reproche. Sé que pueden recibir su reproche. Otra cosa es que se beneficien de lo que ya deja la legislación. Aquí tenemos el atenuante de reparación del daño, ¿no? Puede tener algún beneficio, incluso la suspensión del pleito, hasta ver si se cumple el acuerdo, ¿no? Pero per se en delitos graves sí que tendrían un cierto reproche. Y es lógico, ¿no? De momento la sociedad no está preparada, ¿no? Y en delitos muy graves, en Bélgica, más del 90% de los procesos restaurativos se hace estando la persona ofensora en prisión. ¿Por qué? Bueno, pues porque como no criban delitos leves graves, pues muchas veces llegan ya cuando están en prisión.
Esto lo dijo Howard, ¿no es la panacea? Pues por supuesto que no, ojalá fuera. ¿Y que no está destinada a reemplazar el sistema penal? Al menos a corto plazo, yo creo que no, porque no estamos preparados como sociedad. Pero sí que yo, que no soy tan... a ver, yo creo, como decían los clásicos, que en el medio está la virtud. Vale, tenemos un sistema penal, que para bien o para mal es lo que tenemos, ¿no? Es como nuestro hijo que funciona mal, está colapsado. Pues vamos a mejorarlo con la justicia restaurativa, que se puede y es posible, ¿no? Aquí es donde yo les voy a decir algo que he comentado. Bueno, está la intervención restaurativa, que es la que haría el facilitador, haría una reunión víctima-ofensor, haría una junta, haría un círculo, pero también se puede intervenir con un enfoque restaurativo. Por ejemplo, el juez puede hacer resoluciones con enfoque restaurativo. Imaginemos que se ha intentado un proceso o por lo que fuere no ha sido posible, ¿no? El infractor no está localizado, la víctima no quiere o directamente la víctima es la comunidad y es complicado. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Tenemos a una persona que ha hecho tráfico con drogas. El juez tiene dos opciones. Bueno, el juez no hay una reunión con la víctima es la comunidad, es complicado gestionarlo. El juez puede adoptar una resolución. Puede decir, bueno, pues es un chico joven, le vamos a condenar a una medida de trabajo alternativa de trabajos en beneficio de la comunidad, ¿no? Pues esos trabajos en beneficio de la comunidad pueden ser restaurativos y pueden ser que no. ¿No son restaurativos? Pues si a este chico que trafica con drogas, por ejemplo, le mandamos a recortar los jardines, arreglar los céspedes de toda la ciudad. O le mandamos a limpiar con los barrenderos la basura de la ciudad. ¿Por qué no va a ser restaurativo esa resolución del juez? Porque el chico no va a reflexionar sobre el posible daño que ha causado, porque no tiene nada que ver con su delito. Pero además va a sentirse castigado y va a estar diciendo, este juez se las va a ver conmigo. Seguro que él cuando era joven hizo cosas peores y nadie le castigó a esto, ¿no? No lo ven como una prestación socialmente constructiva, sino lo ven como un castigo. Pero este mismo juez puede adoptar una resolución con enfoque restaurativo. Si al chico le dice, bueno, te doy la opción de hacer, la justicia restaurativa debe ser voluntaria, no lo he dicho, pero te doy la opción de ir a trabajar con personas que no tienen hogar, muchas de ellas no tienen hogar porque han tenido adicciones, lo han perdido todo, casa, familia, amigos, dinero, y quiero que estés allí, les ayudes, les des de comer, bueno, atienda sus necesidades. Esto sí, esta resolución del juez me gusta, se la compro, porque sí que tiene enfoque restaurativo. ¿Por qué? Porque el chico durante el tiempo que está haciendo el trabajo en beneficio de la comunidad va a poder reflexionar sobre el peligro en el que ha puesto a muchas personas, ¿no? Con su tráfico de drogas. Va a ver el impacto de sus acciones. Además, no va a dejar de pensar más tontos son ellos porque se drogan y drogarse es malo. Que al principio nosotros tuvimos a uno que decía eso, ¿no? Un adulto joven que está en nuestro programa, que es muy triste, ¿no? Porque 18 años de un día y eres adulto. 17 años, 11 meses, eres joven, ¿no? Pues más tontos son ellos que se drogan. Yo tengo claro que las drogas no, ¿no? Pero va a empezar a conocer historias, ¿no? De cómo una persona entró a adicción pues porque perdió su trabajo, como otra persona, ¿no? Y le va a dar tiempo a reflexionar. Esto sí que es enfoque restaurativo. Entonces, estaría la intervención restaurativa que hace el facilitador y también podemos, el juez puede hacer una resolución con enfoque restaurativo. A ver, yo voy un poco más allá. Yo creo que incluso los abogados en nuestro trabajo cotidiano también podemos tener ese enfoque restaurativo, ¿no? En lugar de... A ver, lo que nos han enseñado en la facultad. Litigar, vamos a juicio que ganamos, ¿no? Vamos a escuchar a las personas y vamos a ver qué es lo mejor para ellas, ¿no? Igual es el juicio, pero igual lo más recomendable es que intenten llegar a un acuerdo con otra persona o que tomen otras iniciativas, ¿no? Entonces estoy convencida de que se puede hacer las dos cosas, ¿no? Si me paso de tiempo me cortáis porque yo soy capaz de hablar y hablar, ¿no? Existen las tres metodologías, ya he dicho, la intervención restaurativa, reunión víctima-ofensor, el círculo y las conferencias. Luego estaría, pues, lo que yo les he dicho, ¿no? La resolución con enfoque restaurativo. Pero yo quiero ir un poquito más allá, que no se lo he puesto aquí. Bien, podemos actuar para un caso concreto, aplicar una metodología
de la justicia restaurativa, la reunión, el círculo, pero también podemos hacer programas. ¿Qué implica un programa? Implica que vamos a buscar objetivos más a largo plazo y más generales, no resolver el caso concreto que nos derivan del juzgado o de la fiscalía, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en un colegio, hay mucha violencia, quiero prevenir conflictos, pues vamos a elaborar un programa de justicia restaurativa, ¿no? Objetivos generales, objetivos específicos, pues bueno, quiero que los chicos aprendan a dialogar, quiero que se responsabilicen de sus acciones. ¿Qué metodología vamos a utilizar? Pues, por ejemplo, esto daría para 1000 charlas más, pero los círculos es la herramienta más versátil porque permite trabajar solo con víctimas, solo con ofensores, solo con comunidad, ¿no? Entonces, pues se pueden hacer círculos de paz con los chicos, ¿no? Para que aprendan a solucionar sus problemas a través de las prácticas restaurativas. O, por ejemplo, en el ámbito penitenciario, como decidimos nosotros. Nosotros un día, cansados de que, no sé si ocurre allá en vuestros países, pero aquí hay programas de televisión que se dedican a crear más una inseguridad que no es tal en las personas. Sí, existe inseguridad, pero cuando te están 2 horas hablando de los delitos, al final tú lo magnificas, ¿no? Y entonces al final piensas que, Dios mío, qué mundo vives, ¿no? Entonces, en una de las veces hubo un caso muy desgraciado, bueno, ha habido varios, pero el último que recordamos fue un preso, salió en libertad condicional y justo raptó, violó y mató a una chica, justo su delito, ¿no? Entonces, bueno, pues se crearon las mesas de expertos. Imagínense que expertos, que en esas mesas de expertos, menos expertos hay de todo. Hay hasta un torero, que sabrá el torero de delitos, pero bueno, como aquí en España se opina, todo el mundo opina de todo, no existe justicia, cadena perpetua, que ya la tenemos, por cierto, más no podemos hacer, como no vayamos a la pena de muerte. Pobre familia, no se van a recuperar. Bueno, pues nosotros buscamos un objetivo, que realmente exista la reincidencia, promover la reincidencia, ¿no? Y ese fue el objetivo de nuestro programa. ¿Qué objetivos generales buscamos? Que cada interno elaborara su plan de reparación del daño y que al salir pudiera reconectar. La reconexión es la palabra que yo llamo, como si una romántica, no me gusta la palabra reinserción, ¿no? Entonces empezamos el programa basándonos en eso, en esos objetivos, ¿no? Luego utilizamos la metodología de los círculos, sería más largo de contar, pero que es que lo que quiero transmitir es que no solo es aplicar para un caso concreto, podemos aspirar a crear ciudades restaurativas, ámbitos laborales restaurativos, eh, cualquier ámbito, ¿no? Entonces es que hay muchas posibilidades. Por eso yo les estoy dando tips, porque sueñan como hay muchas personas, ojalá todos mañana se levanten con una idea diferente y la podáis poner en práctica, porque entonces yo ya sería feliz con eso, ¿no? Entonces ojalá. Bueno, aquí ya les he contado un poco las diferencias entre la mediación y la mediación penal como herramienta de la justicia restaurativa, ¿vale? Esto es lo que pasa con las personas ofensoras, ¿no? Costes negativos, víctimas del sistema, actitud pasiva, ¿no? Esto es lo que pasa con el ofensor, ¿no? ¿Qué llevamos? Pues que reconsideren, ¿no? Lo que han hecho. Remordimiento, a algunos no les gusta la palabra, lo ven religioso, pues bueno, que empaticen, ¿no? Con el posible daño, ¿no? Es curioso cómo, y funciona, os lo puedo decir, que justo hoy hemos estado en la sesión del programa. Tenemos un chico por muchas estafas, además desgraciadamente castigado muchos años por muchas estafas. Este chico, que además es joven, me decía, pues es que yo pensaba que estafaba a los bancos, a empresas y que no producía daños, ¿no? Pero realmente me doy cuenta que quizás sí que he producido más daños, ¿no? Eso pasa mucho en los delitos económicos, ¿no? No, si yo no robo a gente rica, ¿no? Pero al final se dan cuenta que puede haber personas detrás, ¿no? Entonces, este chico es el mismo que me decía, yo no me levanté siendo un delincuente, ¿no? Entonces tú vas profundizando y te das cuenta que, bueno, pues viene de algo totalmente inusual. Viene de una familia que le dio todo lo que quiso, sus padres le compraban el cariño que no tenía con dinero y al final se encontró con mucho dinero. Y él siempre dice que tanto dinero le llevó por el mal camino, ¿no? Para que veáis que no siempre son gente que proviene de ámbitos desestructurados, ¿no? A veces lo tienen todo menos el cariño de la familia y es lo que les lleva a delinquir, ¿no? ¿Y qué aspiro? A esto aspiro. Creo que debemos aspirar todos los que nos dedicamos a justicia restaurativa. Hacer frente a los daños y a las causas de estos daños. ¿Por qué digo que quisiera?
porque a veces me siento que estoy engañando, ¿no? Porque les decimos, o se os va a mirar por lo bueno que hagáis desde ese momento en adelante. Pero es que debemos aprender a trabajar más en red, ¿no? Porque la justicia restaurativa llega donde llega. ¿A qué me estoy refiriendo? Vale, tenemos este programa o tenemos este caso concreto, el chico ha reparado a la víctima, sale y le devolvemos a su misma situación en torno. Una situación en la que no, él tiene que trabajar o ella tiene que trabajar porque no tienen recursos, las mismas compañías, los mismos lugares, le estamos devolviendo al punto de partida, ¿no? Entonces, qué bonito sería también las causas, ¿no? Poder neutralizar esas causas. Y para eso yo siempre he tenido claro que necesitamos primero el apoyo de otras instituciones. Y por eso sería que a nivel de Guadalajara se esté haciendo estas jornadas, estos talleres, me parece muy interesante, ¿no? Porque es el Estado, es el ayuntamiento que llamamos la municipalidad, la que puede proporcionar esta red de trabajo, ¿no? Y también quitarnos nosotros un poco, y ahí me incluyo yo, eso de pensar que podemos hacerlo todo nosotros, ¿no? Eso es muy típico, alguna autocrítica voy a hacerme, es muy típico español, no, yo soy suficiente, no necesito a nadie más. Pues sí, necesitamos de otros apoyos, ¿no? Nosotros, uno de nuestros chicos, que va a hacer reparar a la comunidad, pues lo va a hacer gracias a otra entidad, Cáritas España, que es una entidad de la Iglesia Católica, que le va a dar la oportunidad de poder trabajar con personas que no tienen techo y que muchas veces son por sus adicciones, ¿no? Entonces necesitamos eso, ¿no? Si queremos realmente ir al porqué del delito, tenemos que hacer eso. Otro caso, bueno, es que es muy triste, ¿no? Tenemos a un chico muy joven, no sé si ha proliferado los sitios de juego, en España hasta se anuncia en la tele, cosa que no lo entiendo. Entonces tenemos un chico muy joven que es ludópata, se hizo adicto al juego. ¿Qué esperamos llevándole a la cárcel? Que no vuelva a delinquir, pero si tiene un problema, sí, recibe terapia, pero hay que ir al porqué, ¿no? Para que no lo vuelva a hacer, ¿no? Y por ejemplo, el que dice, yo estoy aquí, soy fuerte, pero cuando salga, hasta que no salga, y él te habla con la verdad. Yo no sé lo que va a pasar cuando salga, porque es cuando veré una máquina de juegos. Hasta ahora he sido fuerte porque no puedo jugar, ¿no? Entonces, quiero creer que en un futuro la justicia restaurativa va a hacer frente a los daños y al porqué, ¿no? Al porqué del delito, ¿no? Quiero creerlo, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿por qué me centra mucho en los ofensores? ¿Por qué la justicia restaurativa ayuda también a las víctimas? Porque las víctimas tienen voz. ¿Quién tiene el derecho a la última palabra, al menos en España? La persona ofensora. Las víctimas que declaran como testigos. A mí me ha pasado que ha habido personas que no, pues nosotros tenemos el programa en la cárcel, pero tenemos un servicio en los juzgados, ¿no? Entonces, lo típico, pues tú llamas a una persona, le mandas una carta y te dice que no quiere participar. Vale. Pero resulta que te llaman y te dicen, ¿sabe qué me pasa? Que debí participar. Porque las víctimas tienen unas expectativas, piensan que van a ir al juicio y van a poder contar qué pasó, cómo se sintieron y qué necesitan. Y de repente se dan cuenta que tienen que responder a las preguntas que les hagan y que no le interesa al sistema tu verdad emocional, solo le interesa tu verdad legal. Es decir, ¿es verdad que ese día usted paseaba por allí y le dieron un tirón en el bolso? No le interesa tus sentimientos, ¿no? Entonces muchas víctimas después de eso se dan cuenta, ¿no? Y es que es por eso que ponen tantas expectativas en el juicio, porque piensan que el juicio va a cumplirlas todas y van a declarar como testigos. O sea, es que había un señor que me decía, responda a mis preguntas, y al final no pude decir cómo me sentía y qué necesitaba, ¿no? Por eso, no para todo el mundo, pero para las que quieran participar es muy interesante. Y ya les dejaré el PowerPoint. Howarth habla un poco de cómo se sienten las víctimas, ¿no? Él lo llama viajes. Por eso, para ser facilitador de justicia restaurativa, muchas veces me preguntan, ¿cuál es la profesión ideal? Bueno, en la mayoría de los países los abogados decimos, los que hemos estudiado Derecho, los psicólogos, trabajadores sociales. Primero, tienes que creer en lo que estás haciendo, porque si no crees en lo que haces, mal camino va. Y segundo, tienes que tener la formación adecuada. A partir de ahí, yo creo que cualquier persona que crea lo que hace, ¿no? Un Howard estudió historia. Un amigo mío noruego hizo políticas.
que viene bien tener cierta formación en derecho, en psicología. Sí, y es que además se aprende en los cursos de justicia restaurativa. Los criminólogos son los que me dan más el perfil por su formación multidisciplinar, que al final si no la tienes que conseguir, ¿no? Porque ellos estudian victimología, estudian derecho, psicología, bueno, tienen una formación más global. Entonces, por ejemplo, a mí ha habido veces que me confunden con psicóloga y me hace gracia porque digo, no, pues yo vengo del mundo del derecho. No me digas, sí, fui juez 5 años de oposición y pues es que es eso, ¿no? Al final te das cuenta que con la justicia restaurativa tienes que nutrirte de diferentes cosas, ¿no? Tienes que tener algo de filosofía, trabajo social, psicología, derecho, y siempre estás aprendiendo. Yo es que nunca dejo de aprender. Yo ahora estoy leyendo este libro, se le recomiendo, es en inglés, el pequeño libro de la raza y la justicia restaurativa, a raíz del caso que hubo en Estados Unidos sobre esta persona de color que asesinaron. Pues me enteré que existía este libro, ¿no? Y está muy bien porque te habla un poco de la relación, ¿no? De la justicia restaurativa y los crímenes de odio, ¿no? Incluso para población LGTBI, bueno, creo que es una forma de neutralizar estos crímenes de odio, ¿no? Entonces yo creo que siempre yo nunca dejo de aprender y el día que deje de aprender, malo, porque será el día en que ya he dado todo lo que tenía que dar de la justicia restaurativa y me tengo que dedicar a otra cosa, ¿no? Bueno, yo se lo dejo, pero simplemente me interesaba al final, que ya se lo he dicho, ¿no? El viaje a la cuarta etapa. ¿Qué quieren las víctimas? Seguridad, información clara, no información que damos en los que venimos del mundo de derecho, participación y sentirse parte de la justicia, no un mero testigo, ¿no? Un empoderamiento, ¿no? Y me queda tiempo, ¿verdad? Como no me cortan, yo sigo. Bien, la palabra restaurativa, que da mucho de sí. Viene del inglés restorative. En español no tiene traducción. Reparadora, restauradora. Realmente he llegado a la conclusión mía personal que la que más me cuadra es restaurativa, porque reparadora no es solo reparar, ¿no? Es mucho más, es el diálogo que se crea. ¿Qué problemas tengo cuando llegan a una reunión conjunta y al final no quieren nada de reparación? Me explico. Pues la persona ofensora renuncia, la víctima renuncia al dinero y resulta que te dice, no, yo con esta charla que hemos tenido, esta plática, hablo puro mexicano. Luego me dicen en España que tengo modismos mexicanos. Es cierto. Al final acabo hablando mexicano. Esta charla me ha servido. Claro, ¿tú cómo lo plasmas en el acta cuando hacemos una reunión conjunta, se plasma en un acta de acuerdos, acta de reparación del daño? Claro, y pones, la víctima se queda satisfecha con lo que ha pasado en este acto. Claro, tú vas al fiscal y el fiscal mira la reparación. Claro, es automático, miran el dinero. Oye, Virginia, ¿tú sabes que aquí no has puesto la reparación? Sí, que estás satisfecha con lo que ha ocurrido en la reunión conjunta. ¿Y el dinero? Ha renunciado. Pero, ¿estás segura? Yo, sí, ahí pone que han renunciado y lo ha firmado. Somos tan inquisitivos que pensamos que la víctima está tonta si renuncia al dinero. Bien pagado está el que queda satisfecho, lo dijo Shakespeare en El Mercader de Venecia, ¿no? Entonces, no es reparadora en sentido estricto precisamente porque a veces te sorprendes, ¿no? Igual que si pide dinero, pero hay veces que no piden dinero, ¿no? Y entonces eso cuesta hacerlo entender a los que venimos del sistema, ¿no? Restauradora, me niego a creerlo, por lo que decía, ¿no? Restaurar a las personas a un momento anterior. Si lo leemos tradicionalmente, yo que soy de las antiguas y todavía consulto diccionarios, poner a las personas en una situación anterior. A un infractor le ponemos en el punto de partida. Creo que es un riesgo, ¿no? Si igual es un infractor, una persona ofensora ocasional, perdonar mi lenguaje de género que deja mucho, de equidad de género deja mucho que desear, pero en España todavía no estamos avanzados. Si es ocasional, pues igual le pones en el punto de partida y no vuelve a delinquir. Pero si a una persona le pones en el punto anterior, le ponemos en el mismo riesgo. Quiero creer, estoy en ello, que les estamos ayudando a transformar su fortaleza, sus relaciones, su voluntad de no querer volver a delinquir, reconectar con su humanidad, ¿no?
que vuelvan a entender que no son delincuentes, que son personas que han cometido errores, ¿no? Quiero creer eso, por eso me niego a pensar en restauración. Y luego, para las víctimas, bueno, a ver, yo tengo un buen amigo mexicano, bueno, tengo muchos buenos amigos, muchos están escuchándome, Héctor Valle, es muy bueno, y él dice que las personas estamos hechas de historias, ¿no? Y al final contar nuestra historia nos hace que sentirnos respetados. ¿Qué ocurre? A la víctima, para bien o para mal, tú cuando sufres un daño, eso se incorpora a tu mochila, ¿no? A tu historia vital. Yo soy Virginia, de pequeña me operaron de las amígdalas, me sufrí un delito, aunque sea leve, te va haciendo lo que eres, ¿no? Entonces, volver a una situación inicial lo veo difícil. Si el delito es grave, pues porque es imposible, tienes que tener tu tiempo para sanar. Y si el delito es leve también porque, bueno, al final es parte de lo que eres, ¿no? Para bien o para mal se te ha forjado, se te ha incorporado a tu historia vital. Entonces quiero creerle que les devolvemos a la persona a un mundo diferente. ¿Mejor o peor? Bueno, diferente, ¿no? Y aquí utilizo muchas veces otra práctica japonesa, el kintsugi. Bueno, los japoneses, cuando una pieza se rompe de cerámica, la reconstruyen con hilos de oro. Bueno, no es la vasija anterior, no es ni mejor ni peor, pero la dignifican. ¿Cómo? Reconstruyéndola con hilos de oro. Quiero creer que hacemos eso con las personas, ¿no? Les ayudamos a reconstruirse. Mejor o peor, diferente, pero siguen siendo ellos con su dignidad, con sus características, ¿no? Entonces yo siempre utilizo el kintsugi porque creo que implica mucho lo que queremos hacer, ¿no? Por eso para mí no es ni restaurar ni reparar, es quizás sanar. Les cuento que ese grupo de valores y buenas prácticas al que nunca nos pusimos de acuerdo, queríamos hacer algo que no se debe hacer, unificar criterios. Al menos en algo tan novel como la justicia restaurativa es casi imposible. Queríamos ponernos de acuerdo en unos valores, ¿no? Pues resulta que como somos culturalmente diferentes es imposible, ¿no? Hablábamos de sanación, en inglés es healing. Había una húngara que decía, es que en mi país eso implica que has estado enfermo, descartado. Solo nos pusimos de acuerdo en dos, respeto y responsabilidad. Y creo que son los esenciales. Los demás valores, cada persona le va a dar los valores que considere importantes. Hay gente que incluso habla de felicidad, ¿no? Bueno, ¿por qué respeto? Porque ayudamos a las personas a respetarse a sí mismos y a respetarse a los demás. Y responsabilidad, porque empezamos a entender que todo derecho lleva aparejado responsabilidad. Y ahí hay que hacérselo entender también a los niños. Al menos aquí en España ahora los niños nacen más listos que antes, ¿no? Nosotros éramos más tontos, se saben sus derechos, pero estamos olvidando decirles que también tienen responsabilidades, ¿no? Entonces, al final creo que son los dos valores que más nos pusimos de acuerdo, ¿no? Los demás se van a nutrir de lo que ustedes consideren importante, ¿no? Conclusiones, ya sí que acabo. La justicia restaurativa, pues es mucho más que encuentros, ¿no? A veces lo más restaurativo que se puede hacer es no hacer un encuentro. Es una forma de gestionar los delitos. Aquí he puesto delitos, más bien el impacto que tienen los delitos, las acciones dañosas. Es una forma de gestionar los daños, ¿no? Pueden existir intervenciones restaurativas, que es la que hace el facilitador, en un caso concreto, en los juzgados, ustedes tienen institutos de justicia alternativa, que se llaman más o menos, es la que hace el facilitador ahí. Pueden incluso existir programas de justicia restaurativa a nivel comunitario, a nivel escolar, laboral, en el ámbito penitenciario, en centros de internamiento. Y luego incluso se puede actuar con enfoque restaurativo, incluso los jueces, ¿no? Entonces es mucho más, da para mucho, se pueden hacer cosas entre no ser restaurativos y ser un poco restaurativos. En un continuum restaurativo, el totalmente restaurativo sería hacer juntas y hacer círculos porque reúne víctima, ofensor y comunidad, las tres partes implicadas. Y en ser un poquito restaurativos podría ser una intervención restaurativa que haga un juez, de acuerdo a los daños que ha causado el chico, joven o el adulto, ¿no? Y bueno, como ven, qué desgracia. Yo que no estaba en las redes sociales y ahora estoy en todas. Mi blog, mi correo por si me quieren contactar, Twitter lo utilizo poco, también tengo Facebook, Instagram, qué vergüenza, tengo de todo. TikTok no, ni lo voy a tener nunca. Eso no lo esperen, desde luego que no.
Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Ay, espera. Así. Así les veo mejor. Muchas gracias. Pues doctora, pasamos recopilamos algunas preguntas. Sobra decir pues que todo el mundo agradece y todo el mundo está sobradamente contento y agradecido con usted. Le plantearé algunas de las que recopilamos. Dice la primera, en delitos graves, ¿cómo es aplicable esto? Como en ejemplo con robo con violencia. Pues mira, obviamente en delitos graves las reuniones preparatorias pueden llegar a durar mucho más y luego hay que tener en cuenta unas variables antes de una reunión conjunta. Y la formación del facilitador, a ver, no se puede empezar un facilitador y de repente lanzarse a un delito grave, porque si se frustra, se va a frustrar el facilitador y nos van a prohibir seguir haciendo, ¿no? Hasta no estar seguros de la conjunta, no se puede hacer una conjunta. ¿Y estamos seguros siempre al 100%? No, pero hay una serie de variables. La seguridad de la víctima. ¿Cómo sabemos que la víctima está segura? Bueno, pues si te dice cómo va a ser la reunión, si te está todo el rato preguntando, algo está pasando, ¿no? Entonces yo lo quería reforzar, ¿no? Reforzar la idea de cómo va a ser, quién va a estar presente, que en cualquier momento puede existir. Esa es una variable, ¿no? Otra variable es que las expectativas de la víctima se puedan cumplir. A ver, muchas veces se critica la justicia restaurativa porque puede perjudicar a la víctima. Yo digo, precisamente lo que hacemos es no perjudicar a la víctima. Por eso los facilitadores están formados. ¿En qué sentido? Bueno, pues si una víctima te dice, pues quiero que la persona me pida perdón, y tú, como yo he dicho, que no es el objetivo claro, no es una expectativa que pueda lograrse, al menos no lo sabemos. Entonces, habría que reforzar en la víctima. ¿Y por qué quieres que te pida perdón? ¿Es tan necesario para ti? Si la víctima te dice que sí, es una expectativa que no se puede cumplir, no se llevaría a una reunión conjunta, porque no queremos que de la reunión conjunta salga insatisfecha. En cambio, si te dice la víctima, bueno, pues no supondría un gran cambio, yo quiero seguir viendo la reunión conjunta, pues es una variable que se cumple. Otra variable, lo que he hablado antes, ¿no? La responsabilidad y el reconocimiento. Si la persona ofensora no se hace responsable, o más bien no reconoce el daño, tampoco se debería llevar a una conjunta, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente lo que quiere la víctima es que alguien se haga responsable de su daño, ¿no? Entonces, resumiendo, hay que trabajar más las reuniones preparatorias y hay que tener en cuenta una serie de variables. Las más importantes son esas: seguridad, expectativas de la víctima y responsabilidad y reconocimiento. Y luego, bueno, pues dependiendo del lugar se incardinaría en el proceso. Igual podría tener un beneficio, pero no es que estima el del reproche como un delito leve, ¿no? No sería una alternativa. Muy bien. Siguiente. Un saludo. Dice la pregunta, en procesos de justicia restaurativa, tratándose de agresiones sexuales, ¿cuándo es el momento propicio para implementarlo? Por ahí yo tuve la fortuna de ver una exposición tuya y hablaba sobre una experiencia que nos lo comentes. Claro, sí, en Inglaterra tuve la oportunidad de participar ya al final. Yo no era facilitadora, era alumna. La primera agresión sexual que se permitió hacerse a través de una mediación penal. Este caso fue diferente porque fue ella la que lo pidió y la que luchó porque la decían que su delito era grave y que no era bueno para ella, ¿no? Un poco lo que os he dicho, pero ¿qué concepto tenemos de las víctimas? Que no saben, la mayoría de las víctimas sí que saben, ¿no? Ella tenía un terapeuta, justicia restaurativa, se me ha olvidado decir, no es terapia, es terapéutica, ¿no? Y ella tenía, pues, un terapeuta que decía que estaba preparada, ¿no? ¿Cuándo llegar? Es que realmente nunca estamos seguros de cuándo llegar. Lo que sí que les puedo decir que nosotros hacíamos la oferta varias veces, porque a veces llegas muy pronto, ¿no? Llegas muy pronto y la víctima no está preparada porque encima está todavía dolida, siente miedo del mundo, siente que esto es una mierda, con perdón, un mundo malísimo. Entonces, bueno, pues se le dice, no se preocupe, siento mucho lo que pasó, siento mucho lo que le ha pasado, espero, si usted quiere nos volvemos a contactar con usted en otro momento.
Incluso en Inglaterra se hacía hasta 3 y 4 veces. Es decir, se va dando tiempo, porque como nunca sabemos cuándo vamos a llegar, lo que sí que está claro que en el momento de que denuncian o ha pasado poco tiempo, no es el mejor idóneo. Y luego, para trabajar con ofensores se necesita tiempo. ¿Por qué? Porque en agresores sexuales especialmente, la vergüenza juega un papel importante. Y si son adolescentes más, porque vienen con sus padres y ¿qué te dice el padre? Mi hijo no es un violador. ¿Cómo queremos que el niño reconozca si el padre está diciendo que no es un violador? Por vergüenza no lo va a reconocer. Entonces se necesita tiempo, un poco imaginación, el límite está en la imaginación y lo que nos deja el legislador. Porque, por ejemplo, en Inglaterra se pedía permiso al padre o a la madre para trabajar con el niño sin ellos. Se pedía por escrito y se trabajaba con los niños. Y cada mes les dábamos un poco cómo iba su hijo. ¿Por qué? Porque era la única forma de hacer hablar, ¿no? Entonces, se necesita más tiempo y mucho más. ¿Por qué? Pues porque lo primero que te vas a obtener de respuesta es, no, ella quería, ¿no? Entonces tú tienes que ir venciendo esa idea, ¿no? ¿Y por qué crees que quería, no? Y simplemente a veces acabamos con una frase, ¿y por qué quieres que quería? Piénsalo y volvemos, ¿no? Y volvíamos a veces la semana siguiente, a veces 2 días después, ¿no? Resumiendo, se necesita tiempo y no todos los casos serán susceptibles. Yo he dicho que en delitos graves se puede hacer, pero también hay que tener en cuenta el caso concreto, ¿vale? No, por el mismo delito, no, aunque sea el mismo delito, las personas son diferentes, ¿no? Entonces hay que intentarlo, si te lo derivan, pero hay que tener en cuenta que no todo será posible. En el caso de esta chica, la violó un menor de edad, ¿no? Entonces ella sí que quería. Era el Estado el que le decía, no, que no te conviene, ¿no? Entonces ella decía, y le decían, están trabajando con el chico la empatía. Y ella decía, pues nadie mejor que yo, que soy la única que sé lo que es que te violes, para saber si está generando empatía o no. Entonces, yo lo que os quiero transmitir, el daño que se puede hacer si a una víctima la decimos que no puede participar. Igual que tampoco es bueno obligar a nadie, tampoco podemos prohibirlo. Daría para mucho, pero más o menos es tiempo y bueno, ir venciendo. Por ahí si el que quiera me puede escribir porque, bueno, puedo pasarle algún material que igual es interesante, ¿no? En concreto de agresores sexuales en adolescentes. Sí, igual en el chat les vamos a compartir a todos tus redes, el blog, las redes y valoramos porque también muchos nos están pidiendo la presentación. Eso ya Sí, lo claro. valoramos al final. Quedan 2 preguntas que quisiera, fueron como muy constantes. ¿Cómo definir el concepto para separarlo muy, muy claro de mediador y de un facilitador? Porque sucede mucho pues esto que no estamos acostumbrados. Nosotros en el municipio de Guadalajara vamos a escuelas a dar capacitación de prácticas restaurativas y nos ha pasado que al final nos dicen, muy bonita el taller de mediación o mis maestros mediadores. Es inevitable. A mí me pasó, ¿no? Me autocritiqué yo. Hacemos el 5º congreso, creo que era, y sale 5º congreso de mediación. Y dije, Dios mío, qué mal me comunico con la prensa para que me digan eso. A ver, realmente el problema es cuando confunden mediación y práctica restaurativa. La función de la persona que trabaja como facilitador o mediador es una cuestión terminológica. ¿Por qué me gusta más facilitador para prácticas restaurativas? Porque así no confunden lo que hacemos con mediación. Y porque me gusta más la palabra facilitación porque lo que hacemos es facilitar que fluya el diálogo, ¿no? Más que mediar entre 2 personas. Pero es una cuestión terminológica, ¿no? Entonces, ¿cómo definirlo diferente? Primero, que no confundan mediaciones para conflicto co-construido. Y justicia restaurativa lo que estamos intentando es gestionar un daño que ha generado un desequilibrio. Si os quieren llamar mediador y no facilitador, pues bueno, yo a veces digo, pues es que me gusta más facilitador porque lo que hacemos es eso, ¿no? Facilitar el diálogo entre 2 personas. Pero es una cuestión terminológica, ¿vale? No está mal si alguien quiere seguir llamándose mediador y hace prácticas restaurativas. Yo también soy mediadora, ¿vale? Y, por favor, que quede claro, no es que la mediación sea mala, al contrario. Lo que pasa es que, al menos en mi país, parece que si no lo llamamos a todo justicia restaurativa, no es bueno. Está el coaching, está la mediación, todo es bueno, pero no todo es justicia restaurativa, ¿vale? Es complicado que la gente quite, porque a mí me pasa. Tuve una entrevista con nuestro Ministerio de Justicia y siguieron diciendo mediación y yo dije, Dios mío, que no es lo mismo. Pero
Complicado. Sí. Y algo que nos llama la atención, nos dicen que hay algo que está sucediendo en la actualidad, que es que la gente se agrede en las redes sociales. Ah, Entonces, ha habido violencia. ¿Cómo llevar estos procesos a ese tipo de situaciones que están en la actualidad ya modernas? pues es posible. Lo que pasa es que también hay que pues, adaptarse un poco, sobre todo si se trabaja con chicos jóvenes, hay que adaptarse un poco al nivel de los chicos jóvenes. Quiero decir que, bueno, se puede hacer en cualquier clase de delito. Sería muy bueno porque cada día hay más delitos de este estilo, ¿no? Y incluso hay situaciones que son delitos, o sea, perdón, hay situaciones que todavía no son delitos y que producen daños, ¿no? Por eso estaría bueno incluso en unas prácticas restaurativas en la comunidad, no sé si me explico. El sistema penal va por detrás. Hay muchos casos que son delitos, pero tú no encuentras, o sea, es dañoso, pero no encuentras el delito. Se puede gestionar de la misma forma, no hay ninguna diferencia, ¿no? La idea es avanzar, es decir, pues bueno, vayamos a crear un protocolo para delitos informáticos o delitos de agresiones en las redes, ¿no? Y bueno, y ver qué aspectos, ¿no? Pues tengo que trabajar aspectos de las redes, necesito igual compañeros que sean más, que no sean como yo, que yo soy, no soy tecnológicas en lo justa, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si me explico. Se puede hacer en cualquier ámbito. Por ejemplo, a mí hay algo que me llama mucho, el delito de odio. Contra población LGTBI, con personas de color. Entonces, bueno, ¿cómo hacerlo? Pues teniendo en cuenta qué características tiene el delito, igual que si se va a trabajar en violencia de género, teniendo en cuenta qué implica la violencia de género, pues igual que implica la violencia en las redes. No sé si me he explicado. Un poco tener en cuenta el contexto del delito y a partir de ahí trabajar. Los protocolos van a ser muy similares. Pues a nombre de todos los invitados a esta bella sesión restaurativa, pues agradecerte, Virginia, a los que ingresaron un poquito tarde, mencionarles porque se está desvelando hoy allá por nosotros desde Burgos, España. No pasa nada. Y creo que eso es muy meritorio. Eso creo que más allá del conocimiento, el esfuerzo que estás haciendo por compartirnos, creo que debemos estar agradecidos. Y pues decirte que Guadalajara, pues aquí todos te vamos a extrañar, todavía no te vemos a la distancia, ya te estamos extrañando, todavía no te despedimos, pero que es tu casa y que Guadalajara te va a esperar siempre con los brazos abiertos. Por ahí yo leí alguna vez que te emocionaste con un partido del Burgos de España y hoy queremos hacerte esta entrega. El gobierno de Guadalajara, a través de la Secretaría General, otorga el presente reconocimiento a la doctora Virginia Domingo de la Fuente por su participación como ponente en el taller ¿Qué es y qué no es la justicia restaurativa? Firma el presidente municipal Ismael del Toro Castro y el secretario general Víctor Manuel Sánchez Orozco. Muchas gracias. Pues agradecerte y de verdad, de todo corazón, no te puedo leer los más de 800 comentarios que hay aquí, agradeciéndote, felicitándote, diciendo que es muy explícita, muchas gracias, excelente exposición, de lo mejor que he visto. No puedo leer todas, porque nos llevaríamos otras 2 horas. Pero de corazón, de veras, Guadalajara es tu casa y cuando gustes venir, sabes que tienes muchos amigos aquí que te van a recibir con los brazos abiertos. Y hasta allá, Burgos, España, un abrazo. Nada, muchísimas gracias. Yo soy una enamorada de México, ya lo saben mis amigos mexicanos. Igual soy una enamorada de cualquier país que quiera hacer justicia restaurativa. Creo que esa es la línea. Comparto el material, no se preocupen. Si alguien me quiere escribir, hacerme alguna pregunta concreta, lo puede hacer. Lo único que si no le respondo me den un toque porque yo o lo hago rápido o me olvido. Tengo ese pequeño problema. Lo del TikTok queda descartado. Muchísimas gracias. Espero que todos podáis trabajar en justicia restaurativa a vuestro nivel. No todos tenemos que hacer lo mismo, pero si creemos que un mundo mejor es posible, creo que es el camino. Veo gente conocida que tengo en el Facebook, Sonia Chue, que la tengo en el Facebook. He visto gente que conozco en persona y ojalá que, bueno, que muchísimas gracias por la invitación. Nuevo León, sí que he estado varias veces. Sí, para despedirnos le pediría a todos con muestra de agradecimiento a nuestra ponente que le diéramos un aplauso como se hace en Zoom, con las manos aquí arriba,
hasta allá te lleguen estos aplausos. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas Que estén muy gracias. bien, que pasen buenas tardes y buenas madrugadas a Virginia. Un saludo. Cuídense mucho con esto de la pandemia, es un horror. Un abrazo. Y a otros países lo mismo, que sé que había gente de Bolivia y de Argentina. Un abrazo grande. Chao.